Hola, hola a todos, ¿cómo están hoy? Y empezamos nuestras actividades de Aprendo en Casa. Y hoy vamos a leer sobre los superalimentos. Hoy desarrollaremos el área de comunicación y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. Y empecemos. Nuestra meta es leer sobre los superalimentos para compartirlo a través de un álbum. Para lograr la meta de hoy, debemos tener en cuenta los siguientes criterios: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto y dar razones para recomendarlo. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre los alimentos en las actividades anteriores. Puedes ayudarte con las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? ¿Recuerdas los alimentos saludables? ¿Qué alimentos debes evitar consumir? ¿Y por qué? ¿Y los alimentos ultraprocesados? ¿Y qué alimentos te ayudan a crecer y te dan energía? Es momento de dialogar en familia. Observa las imágenes del texto. Luego, observa cómo está organizado, cómo inicia y qué contiene. ¿Alguna vez vistes un texto similar en algún libro? Piensa y responde a estas preguntas. En caso de necesitar ayuda, pídelo a un familiar. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué crees que trate? ¿Qué texto será? Regresa al texto y fíjate en sus características y responde. ¿Cómo está organizada la información? ¿Estás observando cómo está organizada? ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Será un texto informativo? ¿Alguna vez vistes un texto parecido? ¿Dónde? ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada que está organizado en filas y columnas para relacionar la información? Algunos consideran imágenes. Para que puedas leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primero, identifica y señala las filas de cada cuadro. En el primer cuadro, ¿cuántas filas hay? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y así vamos señalando las filas en cada cuadro. Segundo, lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Y nos dice en el primer cuadro, alimentos y beneficios. En el segundo cuadro, alimentos y beneficios. Y en el tercer cuadro, de igual manera, alimentos y beneficios. Y tercero, lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha. Ahora escuchemos con mucha atención el texto. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. Recuerda que leerás para luego compartir la información con tu familia a través de un álbum. Y empecemos. Primer cuadro, alimentos, beneficios. El espárrago mejora la circulación de la sangre, previene el cáncer y enfermedades de los riñones. La beterraga contiene hierro, combate enfermedades de la sangre y previene el cáncer. La piña ayuda a eliminar el agua del cuerpo, protege el corazón y la visión y controla la diabetes. La granadilla alivia la ansiedad, limpia la sangre, reduce enfermedades del corazón y previene la anemia. Segundo cuadro, alimentos, beneficios. El hierro de la sangrecita combate la anemia. El huevo fortalece los huesos y los dientes, además previene la anemia. La anchoveta favorece el crecimiento de los niños, previene los infartos y derrames cerebrales. La proteína de la carne del cuy ayuda a prevenir el cáncer, la anemia, entre otras enfermedades. Tercer cuadro, alimentos, beneficios.
Las lentejas combaten el estreñimiento, la retención de líquido, previenen la anemia y la diabetes. La avena es buena para el corazón, previene y alivia el estreñimiento. La quinoa ayuda a tener un mejor sueño, cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. El garbanzo previene el estreñimiento y enfermedades del hígado. Luego de leer, revisa tus anotaciones y compara las respuestas que diste antes de la lectura con la información que tienes ahora sobre el texto. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trató el texto? Sí, trató de los alimentos y sus beneficios. ¿Y qué texto será? Bien, es un texto informativo. Ahora conversa con un familiar sobre el texto. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercero? ¿De qué trató cada cuadro? Sí, trató de los alimentos que nos protegen y nos previenen de las diferentes enfermedades. ¿Qué información brinda el texto de los alimentos? ¿Qué información nos brinda? Sí, de algunos grupos de alimentos que son muy beneficiosos para nuestra salud. ¿Y crees que será importante consumir estos alimentos? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? ¿Será importante que nos alimentemos con estos alimentos? Y a partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? A partir de lo que nos hemos informado hoy día, ¿nos servirá el texto que hemos leído? Claro que sí, nos sirve para estar informados sobre los beneficios que nos brindan al consumir estos alimentos. ¿Y a quiénes le recomendarías leer este texto? ¿Y por qué? ¿A quién le recomendarías? ¿Estás seguro? Sí, claro que sí, a toda nuestra familia y a todas las personas. Ahora, lee la pregunta y completa el cuadro. De necesitar ayuda, pídesela a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee las filas de cada cuadro del texto. Señala a partir de la segunda fila en cada cuadro la información más importante. Y recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Ahora responde las preguntas de la siguiente tabla. Cuadros del texto. Primer cuadro. ¿De qué se habla? Sí, se habló del grupo de alimentos de las verduras y frutas. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Que el consumo de frutas y verduras trae muchos beneficios. Segundo cuadro. ¿De qué se habla en el segundo cuadro? Bien, del grupo de alimentos de las carnes, pescado y huevos. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Que el consumo de huevos, carnes y pescado traen muchos beneficios. Y el tercer cuadro, ¿de qué se habló? Bien, del grupo de alimentos de los cereales y menestras. Completa tú qué es lo más importante que nos dice en el tercer cuadro. Ahora lee integrando tus respuestas de los tres cuadros y piensa, ¿qué relación existen entre ellos? ¿Sí? ¡Listo! Ya puedes responder entonces de qué trata principalmente el texto. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal de este tipo de texto, es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila. Recuerda, luego juntas las ideas e interpretas de qué trata principalmente el texto. Ahora lee y responde las preguntas. ¿Para qué sirve el texto? ¿Para qué nos sirve? Sí, para conocer los beneficios de los diferentes grupos de alimento. ¿Y a quiénes recomendarías leer este texto? ¿A quiénes? A toda nuestra familia y todas las personas. Y a partir de la lectura, ¿qué le podrías recomendar a tu familia sobre los alimentos que te informaste? Sí, vamos, explícalo a tu familiar. Felicitaciones, terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. En el texto que leí, ¿ubiqué información que se encuentra en el texto escrito? ¿Expliquéle qué trata principalmente el texto?
Opiné a partir de lo que leí para qué sirve el texto y di razones para recomendarlo. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Hasta mañana, los quiero mucho. Nos vemos.